Había una vez un hombre llamado Jonás, y él pertenecía al pueblo de Israel. Un día Dios le dijo a Jonás: quiero que vayas a la ciudad de Nínive y que les dijera a sus habitantes que dejaran de pecar o la ciudad sería destruida. El único problema era que Jonás no quería ayudar a esas personas. Él sabía que ellos eran violentos y quería que fueran castigados por sus errores. Así que en lugar de escuchar a Dios, Jonás pensó en huir de Nínive y no hacer lo que Dios le había pedido. Jonás recorrió un largo camino hasta que llegó a una ciudad, de donde un barco zarpaba con rumbo hacia una ciudad muy lejana llamada Tarsis. Le pagó al capitán, se acomodó en la parte baja del barco y se quedó dormido. Pensó que podría descansar porque había huido de Dios. Pero estaba equivocado. Dios envió un fuerte viento. Una tormenta terrible levantó las olas. El barco se levantó y caía, meciéndose de un lado a otro. Los marineros decían: debe haber alguna razón para que esto suceda, alguien a bordo debe haber enojado muchísimo a su Dios. Entonces cada marinero le oró a su propio Dios, suplicándole que lo salvara. El viento soplaba cada vez más fuerte. Las olas eran cada vez más grandes. El capitán bajó y sacudió a Jonás. ¿Cómo puedes dormir durante una tormenta como esta?, le preguntó. Deberías estar orando a tu Dios. Quizás Él pueda salvarnos. Cuando los hombres a bordo se enteraron de que Jonás era judío, se asustaron mucho. Ellos habían oído hablar del Dios de Israel. ¿Trataste de huir de Él?, le preguntaban una voz baja. Hasta ellos sabían que eso era imposible. Dios lo ve todo. ¿Es tu Dios el que nos está castigando? Dinos, ¿cómo detendremos esta tormenta? Jonás les dijo: si me tiran al mar se calmará la tormenta. Al principio los marineros se rehusaban a lanzar a Jonás. Pero la tormenta empeoró, sin más opciones dijeron: por favor no nos mates con esta tormenta, no hemos hecho nada malo. Solo este hombre es culpable. Levantaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido. De súbito, el viento dejó de soplar. Las olas se calmaron. Cuando los marineros lo tiraron al mar, Jonás sintió el golpe de algo frío y resbaloso. Si no hubiera estado bajo el agua, habría gritado de terror. Un pez gigante estaba nadando a su alrededor. De repente el pez abrió su enorme boca y se tragó a Jonás. Como el pez era tan grande, Jonás pudo ponerse de pie y respirar. Estaba todo muy oscuro y había un olor agrio muy fuerte. No fue por casualidad que el pez se había tragado a Jonás. Dios había escogido este pez para darle una lección a Jonás. No importaba dónde fuera, nunca podría esconderse de Dios. Dios quería que Jonás hiciera lo que él le había dicho y que llevara el mensaje de Dios a Nínive. Después de un rato, Jonás le pidió a Dios que lo perdonara por tratar de huir. Le dio gracias a Dios por no olvidarse de él. Después de 3 días y 3 noches, Dios hizo que el pez escupiera a Jonás y lo lanzara al agua. Jonás salió junto con una gran corriente de agua. Jonás contuvo la respiración de nuevo mientras daba vueltas en la boca del pez. Cuando se dio cuenta, estaba acostado en la arena seca de una playa. Entonces Dios le dijo por segunda vez que fuera a Nínive y que le dijera a sus habitantes que dejaran de pecar. Esta vez Jonás obedeció a Dios y salió hacia Nínive inmediatamente. Cuando llegó, se puso de pie en la plaza y comenzó a gritar: Nínive será destruida en 40 días. Para sorpresa de Jonás, las personas lo escucharon y oraron a Dios y pidieron perdón por su conducta. El rey de Nínive escuchó muy pronto sobre lo que estaba pasando y ordenó que todos los ciudadanos ayunaran y clamen a Dios con fuerza y se vuelvan cada uno de su mal camino y de la violencia que practicaban, y quién sabe si Dios nos perdone. Cuando quedaban 3 días para que se cumpliera el paso, muchos trataron de escapar, otros no lo podían hacer porque tenían todo en la ciudad. Había gritos y pesar en los habitantes. Finalmente llegó el día. Ya debería pasar algo, pero nada, ¿de verdad los habrá perdonado Dios? ¿Qué va a pensar esta gente de mí? ¿De qué vale un profeta si no se cumple lo que dice? Con su profecía había causado mucho sufrimiento y desesperación, y ahora que nada ha pasado, Jonás quedó como un mentiroso. Jonás, de mal humor, se retiró a un sitio al este de la ciudad. Ese día,
Jonás se sentó bajo el sol ardiente, esperando y observando. Dios hizo que una planta creciera para darle a Jonás una sombra que lo protegiera del sol. Gracias a la planta, pudo observar la ciudad sin sufrir por el calor. Jonás pensó que esta planta era lo único bueno que había en su vida. Pero Dios hizo que un gusano atacara la planta y al amanecer del día siguiente, la planta se había marchitado. Dios hizo que el viento caliente del este soplara y que el sol diera de lleno en la cabeza de Jonás. Ese día, Jonás sintió que se desmayaba y suplicó con todas sus fuerzas: «Por favor, Señor, estoy furioso con esta planta. Hasta ella me ha fallado. Por favor, líbrame de mis penas». Entonces Dios le preguntó a Jonás: «¿Por qué habrías de enojarte con la planta?». Jonás dijo: «Quiero tener de nuevo la planta». Entonces Dios le dijo: «Estás enojado porque esta planta murió. Tú querías que viviera a pesar de que no la sembraste. Brotó una noche y murió al día siguiente. Entonces, ¿por qué no habría yo de preocuparme por las 100,000 personas de Nínive? Antes de que tú se los dijeras, no sabían que lo que estaban haciendo estaba mal. Por esta razón te envié a ellos. Tenían que aprender la diferencia entre el bien y el mal. Ahora, por medio de ti, me han conocido». Jonás por fin se dio cuenta de que Dios había dado una gran lección.